abramos todos en Ruth. Continuamos con el capítulo 2 del libro de Ruth, para que entremos en el estudio. El título del sermón del día de hoy se llama Ruth obtiene una nueva posición por gracia. ¿Por qué coloqué este título? Porque después de lo que veníamos hablando acerca hace 8 días, que vos era un tipo de Cristo, en este capítulo en esta porción vamos a ver de qué forma una mujer gentil que no tenía que ver nada con los hijos del pacto, hablando con los judíos, es levantada a una posición la cual es tratada igual que los otros judíos. Mejor dicho, Ruth es vista como un judío más dentro del pueblo de Israel por la gracia que le mostró Booz a esta mujer moabita. Antes de iniciar, quiero hablar unos temas introductorios. Yo les he dado como pequeños tips o pequeñas posiciones sobre lo que tiene que ver de predicar a Cristo en el Antiguo Testamento. Pareciera que hoy en día, eso lo estamos hablando también el día jueves en el estudio de Romanos con otros hermanos, que muchas personas quisieran mostrar como una diferencia entre la ley y la gracia. Es importante comprender que en muchas ocasiones no nos predicaban el Antiguo Testamento porque decían, no, es que el Antiguo Testamento es ley y el Nuevo Testamento es gracia. Decir eso es algo completamente erróneo. La ley moral de Dios ha estado desde el inicio. Recordemos que Dios estableció su ley moral y en el momento que inició el Nuevo Testamento no quiere decir que la gracia, la ley desapareció. Antes, al revés, la ley fue reafirmada. Nunca ha desaparecido la ley moral. Hoy en día seguimos predicando sobre obediencia y seguimos predicando sobre los 10 mandamientos. Lo mismo, el Antiguo Testamento no quiere decir que se hable solamente sobre la ley. El Antiguo Testamento también aparece la gracia, aún desde Génesis 3:15 en adelante hasta Apocalipsis, como lo hemos dejado claro. Hoy en día se ha visto alguna dificultad entre armonizar la gracia con la ley y el corazón del hombre tiende a ir o hacia la ley en un legalismo o hacia la gracia en una supergracia, en un libertinaje. Pero es importante comprender que cuando entendemos la gracia de Dios, cuando entendemos la gracia de Dios como nos lo muestra la palabra, empezamos aún a tener una mayor comprensión de la ley de Dios y a vivir para servir a Dios. Todo este libro hemos visto de alguna forma cómo la providencia de Dios se ha visto desde el inicio de este libro. Tengo aquí un momentico, hermanos. Desde el inicio de este libro hemos visto la providencia de Dios en cada versículo de este libro. Y la importancia de comprender la providencia de Dios, porque quien realmente trajo Ruth a Booz no fue la propia decisión de Ruth, sino que fue Dios mismo por su plan redentor, de acuerdo a lo que tenía con Ruth, que la fue atrayendo poco a poco a Booz, con el fin de cumplir un plan que tenía con ellos. También es importante comprender que vemos acá en Booz un sustento, tanto la parte material, pero recordemos que muchas cosas del Antiguo Testamento que son materiales están enfocando a realidades espirituales, y vemos que en Booz empezó a tener un sustento material en la vida de Ruth y de Noemí, dando a entender también que es en Cristo quien de verdad podemos encontrar ese sustento espiritual y también que tiene control de todas las cosas. Siempre que miremos el Antiguo Testamento debemos comprender que hay realidades espirituales en el Antiguo Testamento que se muestran de forma material. Por ejemplo, cuando hablamos del templo, cuando hablamos de los sacrificios del templo, todo apuntaba a Cristo. Cuando hablamos de Jerusalén, cuando hablamos de Canaán, todo apuntaba a una realidad espiritual que en el Nuevo Testamento es mucho más real. Y si ustedes vamos a leer el texto, vamos a Ruth capítulo 2. Vamos todos a Ruth capítulo 2. Versículo 8. Versículo 8 al 16, y vamos a leer Ruth 2, del versículo 8 al 16. Listo. Ruth capítulo 2, versículo 8 al 16 dice: Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigue,
y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Mire que este capítulo tiene una gran importancia. Déjenme ver aquí algo. Ya. Tiene una gran importancia en varios aspectos, de acuerdo al título que hemos puesto, ya que Ruth es puesta en una posición que ella misma dice que no se merece. Entonces, el primer punto lo llamé de la siguiente forma: la provisión de Booz. Booz aquí empieza por la gracia. Realmente hasta Ruth, ella ve de qué forma halló gracia ante Booz, y Booz se va a encargar de todo el sustento, digamos de alguna forma, económico, tanto de Ruth como de Noemi. Esto tiene un gran significado, y en ese significado de este versículo 8 y 9 es en el cual quiero que profundicemos. Pues vamos a leer el versículo 8 y 9 para empezar a profundizar en estos dos versículos. Ruth capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Booz empieza a darle beneficios a Ruth, beneficios que ella misma entiende que no se merece por ser una extranjera. Casi que a Ruth, o mejor dicho, casi no, sino que Ruth empieza a ser tratada como cualquier criado de Booz. Esto es importante que debamos entender este cambio acá, y es porque el pueblo judío tenía grandes advertencias en la forma como debía de tratar a los gentiles. Recordemos que cuando hablamos de gentil, es una persona que no es judía, es una persona que está fuera del pacto que Dios realizó con los judíos, es una persona que sigue dioses diferentes al Dios de Israel, es una persona que sigue cultura diferente a la cultura del pueblo judío. Dios le había puesto reglas muy claras al pueblo judío de no mezclarse con otras naciones. ¿Con qué fin? Que si ellos en algún momento llegaban a mezclarse con otras naciones, las otras naciones harían que se apartara de Dios, como lo vemos en el libro de Jueces, como lo vemos en el libro de Reyes, que por estarse mezclando con otras naciones, ellos empezaron a doblegar su corazón a los ídolos y empezaron a caer en tendencias inmorales que Dios denunciaba. Eso tenía un propósito. Dios había, digamos así, declarado que el pueblo judío tenía que ser exclusivo y tenía que tener una pureza racial, con el fin de que guardara esa santidad y con el fin de que se protegiera ante las inmoralidades y las otras doctrinas que eran contrarias a las que Dios les había enseñado. De verdad, el pueblo judío sí tenía una pureza racial. El problema era que Dios había puesto al pueblo judío como luz y como ejemplo para las otras naciones, pero ellos lo volvieron en un punto casi de desprecio hacia las otras naciones. Ellos casi que trataban a las otras naciones como perros. En muchos casos hay ejemplos de eso, casi como perdidos, como sin esperanza. Tenía una realidad, porque hay que entender que en el Antiguo Testamento la salvación era solamente exclusiva de los judíos. Y aún dentro de los judíos solamente algunos eran salvos, no todos. Esta forma de vivir de los judíos, de guardarse, de mezclarse con otras naciones, era lo que permitió a los judíos de que, aún en los exilios, de que esta nación, después de haber sido sacada de su pueblo, en el tiempo, de su tierra, en el tiempo de Asiria, en el tiempo de Babilonia, aún en el tiempo de la persecución de Hitler, ¿cierto?, del holocausto, ellos no se mezclaron con las otras naciones, porque si el pueblo judío se hubiera mezclado con las otras naciones, sería un pueblo que en algún momento habría desaparecido. Pero ellos tenían reglas tan, digámoslo así, tan
exclusivas, de solamente casarse entre ellos mismos, de solamente de estarse compartiendo entre ellos mismos, que les permitieron ser un pueblo especial y exclusivo, aún sin tener una tierra. Por eso se dice que el pueblo judío ha sido el único pueblo que ha sido sacado de su pueblo y vuelto a su nación sin haberse mezclado con las otras naciones. Hay otras naciones en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de exilios, que se sacaron de su tierra y se empezaron a mezclar con otras naciones y desaparecieron. Pero este tipo de vida de los judíos les permitió que ellos se mantuvieran exclusivos aún a pesar de haber sido sacados de sus propias tierras. Ahora, ¿qué pasaba con estos casos extraordinarios en el Antiguo Testamento, como pasó con Ruth, como pasó con Rahab y probablemente pasó con otros gentiles que no nos menciona la palabra? Y es que ellos mismos se convirtieron en judíos. Ellos rechazaron sus dioses, ellos rechazaron su nación, ellos rechazaron su cultura con el fin de entregarse completamente al pueblo judío de la forma radical como vemos que lo hizo Ruth, que ella misma dijo que seguiría que el Dios de Noemí sería su Dios, que el pueblo sería su pueblo, que la cultura sería su cultura, que aún ella misma estaría dispuesta a morir dentro de ese lugar. Sí hay conversiones genuinas en el Antiguo Testamento de personas gentiles al judaísmo, hablando de seguir al Dios de los israelitas. Hay conversiones genuinas, pero para que un gentil de verdad se entregara por completo al Dios de Israel, era porque Dios estaba obrando en ellos. Ahora, vemos estos casos extraordinarios como Ruth, como Rahab, dando a entender de que Dios también tenía salvación planeada en un futuro para todos los gentiles. En este momento la salvación solamente estaba exclusiva para el pueblo judío y estas mujeres llegaban al pueblo judío, pero porque se hacían un judío más. Sigamos avanzando. Entonces vemos de qué forma Boaz empieza a mostrar su favor ante Ruth, hasta el punto que Ruth se da cuenta de que ella ha hallado gracia ante Boaz. No es Ruth la que toma la iniciativa. Mira esto aquí tan claro. No es Ruth la que toma la iniciativa. El que toma la iniciativa es Boaz. Y esto tiene un gran detalle acá. Es Boaz el que toma la iniciativa. Es Boaz el que se acerca a Ruth y le muestra su favor. Es Boaz el que primero le habla. Es Boaz el que primero mira. Es Boaz el que primero toma la intención de acercarse a Ruth. Y está hablando de la gracia. Es que la gracia es así, hermanos. Cuando entendemos con todo esto de lo que, cómo es la gracia de Dios, porque todos estos pasajes de lo que nosotros estamos hablando en el Antiguo Testamento es con el fin de comprender la gracia de Dios. Nosotros jamás, y eso es lo que enseñan los arminianos y enseñan los católicos, nosotros jamás tomamos la iniciativa de buscar a Dios. Nosotros jamás somos el que damos el primer paso. La gracia nos muestra que es Dios, que es Jesús el que toma el primer paso. De hecho, primera de Juan 4:19 deja entender eso, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros nunca tomamos la iniciativa y en esta historia de Ruth se deja ver con claridad que fue Boaz el que mostró su gracia porque Él mismo tomó la iniciativa. Y miren esto, tan impresionante como nos va mostrando el versículo 8 y 9, cómo mostró su gracia, cómo mostró su iniciativa, y es que Dios hace, o mejor dicho, qué pena, Boaz hace de Ruth una más de sus criadas. La dejaron de ver como la extranjera, la dejaron de ver como la diferente, la dejaron de ver como la que no tenía la oportunidad del pacto, la dejaron de ver como la que adoraba a otros dioses, y lo que hace Boaz es acercarla, la hace una más de sus criadas. Le da comida a igual que a sus criados, lo sienta a la mesa igual que a sus criados, le da a beber de la misma agua que a sus criados y le garantiza toda la comida y el sustento. Mira de qué forma Boaz le muestra su gracia a una moabita. Por eso es que el libro de Ruth constantemente está enfatizando que Ruth es una extranjera en donde Boaz le muestra su gracia. Y de esa misma forma, porque este libro de Ruth está mostrando la forma como Dios trata con los gentiles o como Dios iba a tratar con los gentiles en un futuro. Miremos la forma en cómo se basa esto. Vamos a mirar un versículo, porque recordemos esto, es que nosotros nos tenemos que referenciar mucho como con Ruth, porque nosotros somos gentiles. Entendamos esto, que cuando Pablo habla en el libro de Romanos, Pablo quiere dar a entender esta realidad. Nosotros no teníamos ninguna herencia, nosotros no éramos hijos de Abraham por herencia física. Nosotros no pertenecemos
ni estamos ubicados en Israel. Probablemente algunos nunca la conoceremos. No teníamos relación con los pactos. Ahora nosotros, gentiles, naciendo en Colombia, en Pereira, descendencia de una mezcla con españoles e indígenas, somos parte del pueblo de Dios. Adorábamos otro tipo de dioses, teníamos una cultura nacida de nuestras percepciones, pero ahora somos partes e hijos del pacto y somos levantados a un estatus donde somos llamados hijos. Solamente hay hijos por medio de Cristo. Solamente hay hijos por medio de la promesa del pacto. Nadie es hecho hijo fuera de eso. Esa idea hoy en día que también se está metiendo dentro del cristianismo, que todos somos hijos, que todos somos hermanos, eso es ecumenismo, hermanos. Nadie puede ser hijo o pertenecer al pueblo de Dios, sino solamente por medio de Cristo o por medio de lo que en el Antiguo Testamento se entendía por medio de la promesa del pacto, que también es Cristo. Miremos un versículo de cómo también Jesús da a entender esta realidad en el pueblo judío, porque entendamos que cuando nuestro Señor Jesús vino aquí al planeta Tierra, vino exclusivamente para los judíos, llamando a los judíos, mostrando a los judíos que él realmente era el Mesías profetizado. Miremos Mateo 15, versículo 22 al 28. Mateo capítulo 15. Versículo 22 al 28. Mire qué impresionante esta porción de la palabra. Mateo 15, versículo 22 al 28 dice: y aquí una mujer cananea. Recordemos que Jesús estaba predicando por todas las fronteras de Israel y se encontró con una mujer cananea que no tenía que ver nada con el pueblo judío. No obstante, parecía que Dios estaba obrando en esta mujer porque esta mujer tenía un gran entendimiento. Mateo 15, versículo 22 al 28. Dice así: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, porque Jesús solamente había venido para el pueblo judío, para los hijos del pacto, para el pueblo, porque la salvación era solamente exclusiva para el pueblo judío. Y Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, mira la forma como los judíos, aún los discípulos que estaban cerca de Jesús, muestra la forma como se trataba a los extranjeros. Casi que esa mujer cananea se acercó a Jesús y los discípulos le dijo: no, aléjela, que no tiene nada que ver. Y Jesús, entendiendo la realidad, se acercó con misericordia a una extranjera y mire lo que le dice. Él respondiendo dijo: mire lo que Jesús le dijo a esta cananea: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y mira esta revelación tan impresionante que tuvo esta mujer cananea, de la misma forma que tuvo una revelación sorprendente Ruth. Mire lo que dice, y Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús está reconociendo que el pacto de salvación estaba solamente exclusivo para el pueblo judío, que después de su muerte iba a ser abierto a todas las naciones diferentes, pero en ese momento Jesús está reconociendo que solamente él había venido y que la salvación era exclusiva para el pueblo judío. Mira esta respuesta tan sorprendente que le da a esta mujer. La mujer no le rechaza lo que Jesús estaba diciendo, la mujer aún comprende y acepta lo que Jesús le dice, y ella dijo: sí, Señor. Mire, ella misma lo entendía. Sí, Señor. La cananea está aceptando. Sí, yo sé que la salvación solamente viene de los judíos. Algo estaba pasando en esta mujer. Dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire Dios cómo está orando en esta mujer. Jesús mismo entendió. Probablemente esta mujer, después de la muerte de Jesús, vino a ser parte de la iglesia. Y entonces Jesús mismo se sorprendió. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hijo fue sanado desde aquella hora. Qué impresionante la enseñanza que nos da este versículo. Volvamos otra vez a Ruth. Dios le garantizó a una mujer extranjera, una mujer que no hacía parte del pacto de Dios, protección, seguridad, comida, provisión, dando a entender que cuando un extranjero, hablando de los gentiles en el futuro, Dios venía a proveer lo mismo que le proveía a los judíos, mejor dicho, dándole a entender de esta forma:
Un gentil, por medio de Cristo, viene a ser parte del pueblo de Dios y nos sentamos de la misma forma como comió Abraham, Isaac y Jacob de las bendiciones espirituales de Dios. Por eso es que Pablo decía, ya no hay ninguna diferencia entre lo judío y gentil. No existe un judío mesiánico, no existen diferentes estratos de cristiano, uno más alto que otro. Estamos por igual por medio de Cristo. Todos venimos a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, es por medio de Cristo, dando a entender de la misma forma que estaba sucediendo con Ruth, que Ruth vino a ser parte del pueblo, vino a ser una judía más dentro del pueblo, vino a ser adoptada, parte como hija del pacto, hasta el punto que Dios tenía un plan por medio de Ruth, y era que era parte de la línea mesiánica del Mesías. Miremos esa gran verdad como Pablo la explica, entendamos que el Antiguo Testamento, debemos interpretar el Antiguo Testamento de acuerdo a lo que se nos enseña en el Nuevo Testamento. Y estas verdades espirituales son muy claras en la Biblia. Miremos Efesios capítulo 2, versículo 12 al 3, donde Pablo explica esta realidad que estaba sucediendo con Ruth, la explica la realidad de lo que sucede en nosotros los gentiles. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice, mire qué verdad tan sorprendente. En aquel tiempo, o sea, en aquel tiempo que estábamos sin Cristo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos en un tiempo donde estábamos alejados de las promesas que Dios le había dado a Israel. Nosotros como colombianos, estando en Pereira, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a Israel, alejados de ese pacto, alejados de todas esas promesas? Dice, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercas por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ahora somos ciudadanos del pueblo de Dios, que ahora hacemos parte de los pactos de la promesa, que ahora sí tenemos esperanza y que ahora seguimos al Dios verdadero. Es que esa es la gran realidad que estaba sucediendo con Ruth. Ahora ella misma iba a ser parte del pacto mosaico, iba a ser parte del pacto abrahámico, iba a ser parte del pueblo de Dios, iba a ser parte de una hija más de Dios por medio de entender la promesa dada en el pacto y por medio de la gracia de Dios. La única forma de ser parte del pueblo de Dios es por medio de gracia. Mire, ya no era apartada, ya no era vista como rechazada, ya no era visto como ajena, sino que ya se sentaba a comer con los judíos, ya se sentaba a beber de la misma agua que bebían los cristianos, de lo que bebían los judíos, estaba en el mismo lugar. Hay que entender esa posición y hay que entender la posición que nosotros hemos recibido en Cristo. ¿Qué posición recibimos nosotros en Cristo? Somos hijos por medio de Cristo Jesús. Ahora, mire, aquí podemos aprender algo, una aplicación muy bonita con respecto a lo que pasaba con Ruth. Y es que Ruth y Noemí, en medio de circunstancias complicadas, en medio de circunstancias duras, parecía que Dios estaba obrando en Ruth. Y Ruth descansó en las perfecciones de Dios, porque Ruth, como nos muestra la Biblia, tenía un entendimiento de Dios más de lo que nosotros imaginamos. Y al descansar en las perfecciones de Dios, Dios vino y obró en ella. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Descansar en las perfecciones de Dios. Hay veces nos enfocamos tanto en las circunstancias, en los problemas, que descansamos más en nuestros problemas y en nuestras dificultades que en Dios. Tenemos que descansar en Dios, en sus perfecciones, y Dios va a obrar por gracia. Ruth estaba centrada en Dios. Ella misma lo demuestra en diferentes versículos. O sea, Ruth de verdad había una conversión real en Ruth. Se centró en Dios y Dios empezó a obrar en su vida. Porque Dios siempre obra de forma providencial, de la forma que nosotros no entendemos. Entonces, ¿qué aprendemos de este primer punto? De este primer punto entendemos lo siguiente, que solo existen dos tipos de seres humanos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los seres humanos no están divididos ni por raza, ni por color, ni por costumbres, sino la Biblia deja clara, la única división que hay en este planeta Tierra es los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué más aprendemos también de esta porción? Que es por medio de la gracia de nuestro Dios que somos adoptados como hijos.
y pertenecemos a su pueblo y a sus pactos, porque es que nosotros también pertenecemos a los pactos de Dios. Ese es el problema que hoy en día no enseñan de la teología pactual, pero es que nosotros pertenecemos a los pactos de Dios. Nosotros también pertenecemos al pacto abrahámico, nosotros también pertenecemos al pacto noético, nosotros también pertenecemos al pacto mosaico, también pertenecemos al pacto davídico. Nosotros también pertenecemos y hacemos parte de los pactos de la promesa. Ese es el problema que a veces no los comprendemos, por así es. Vamos para el punto 2. Ruth, con todo esto que estaba pasando, Ruth se siente indigna. Ella sabía, y Ruth tenía un entendimiento, de la misma forma que vimos en el capítulo de la cananea, Ruth también tenía un entendimiento de que ella no era digna como los judíos entendían y comprendían la ley. Ella sabía de que lo que ella estaba recibiendo era más de lo que se imaginaba. Ella no debería recibir eso porque ella era una moabita. Aparte, ella no siquiera podía entrar al tabernáculo en ese tiempo, porque esta historia es en el tiempo de los jueces. Ella ni siquiera podía ser parte ni tener comunión con los judíos, porque los judíos no acostumbraban comer con los extranjeros. Y lo que ella recibió fue algo que ella misma dijo: me siento indigna. Ella misma entendía, y yo decía, yo porque los capítulos muestran, los versículos que vamos a leer, ella misma dice: Señor, ¿por qué muestras gracia ante mí? ¿Por qué muestras gracia ante mí? Ella misma se sorprende de lo que estaba recibiendo. Ruth se sorprende de lo que estaba recibiendo por parte de vos. Miremos Ruth capítulo 2, versículos 10 al 12. Volvamos a Ruth. Ruth capítulo 2, versículos 10 al 12. Ruth 2, versículos 10 al 12. Dice así. Vamos a leer el versículo 10 al 12. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Mire, qué frase tan impresionante. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Escuchen esto último: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, como hemos venido hablando de la porción anterior, Booz empieza a tratar a Ruth como una más de sus criadas sin diferencia, hasta el punto que le dice que no la traten mal, que no le vayan a decir algo. Booz se encarga de eso, que no le vayan a decir nada, sino que ella iba a ser tratada como una más de sus criadas, con todos los beneficios y con todas las cosas. Y Ruth muestra su indignidad hasta el punto que ella muestra respeto ante Booz. Se sorprendió de la gracia que había hallado ante Booz, y ella misma demuestra ese respeto, y casi que ella misma baja la cabeza, entendiendo que ella estaba sorprendida por esa gracia que se le había manifestado. Hay que entender algo, y es que la ley casi que mostraba que los moabitas eran un pueblo que tenía que estar apartado, pero es por la gracia de Dios que ella hace parte del pueblo, y ella se ve indigna de lo que iba a recibir. Ella sabía que representaba un pueblo moabita, pero ahora, por medio de Booz, estaba siendo parte de una más del pueblo judío. Hay que entender aquí algo, y es que es por medio de Cristo que nosotros recibimos una nueva posición y un nuevo estatus. Nosotros no éramos dignos. Nosotros nunca nos podemos creer merecedores de ser parte del pueblo de Dios. No tenemos ningún mérito. No hay algo en nosotros que nos haga tener algún mérito. No hay nada. Nosotros somos gentiles. Merecíamos la ira de Dios. Merecíamos el infierno. Merecíamos seguir por la costumbre de este mundo, hijos de ira, con las perversiones, ir directamente al infierno. Pero ahora, por medio de Cristo, hemos hallado gracia. Y ahora somos hechos hijos de Dios. Y es algo que muchos de nosotros pensamos, y es algo que nosotros también pensamos: ¿por qué? ¿No les ha pasado a ustedes? Y uno dice: ¿por qué? De una forma, Dios nos ha traído a Él providencial. No es porque nosotros hayamos elegido a Dios. Dios nos buscó a nosotros, y uno le pregunta: ¿pero qué teníamos nosotros? Nada, hermanos. Una IP se sorprende al considerarse que uno es un elegido de Dios. Una IP se sorprende al considerarse que uno hace parte del pueblo de Dios. Y uno dice: ¿qué tenía yo? Nada. Era indigno, era un pecador más. Pecador con bastantes perversiones,
pero ahora soy hecho parte del pueblo de Dios, y uno a veces se considera indigno, y uno se sorprende porque Dios lo eligió a uno, por su gracia, por su gracia, por su gracia. Miremos un versículo, Efesios 2, 18 al 19. Aquí estamos hablando del tema de la gracia y de la salvación, viéndolo de cómo sucedió con Ruth. Efesios capítulo 2, versículo 18 al 19. Efesios capítulo 2, versículos 18 al 19. Dice: porque por medio de ¿quién? De Cristo. Recordemos que vos es un tipo de Cristo. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, o sea, nosotros ya no somos colombianos, pereiranos, descendientes de mezclas, no. Ahora somos hechos parte, hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, o sea, alejados del pacto, no. Hemos sido hechos cercanos, sino conciudadanos de los santos, pertenecemos al pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Eso estaba pasando con Ruth. Dios, por medio de Booz y por medio del plan que tenía, Dios la estaba haciendo una más del pueblo judío. Y mire Booz cómo se centra en ella al mostrar Ruth su indignidad, la forma como Booz dice de entendiendo la conversión de Ruth, porque Booz comprende que realmente Ruth había rechazado su pueblo y se había convertido al Dios del pueblo judío. Booz comprendió eso, él mismo lo declara: tú rechazaste a tu pueblo, tú rechazaste tu cultura y viniste a acogerte al Dios vivo. Sí, Efesios 2, 18 al 19. Y esto aquí, hermanos, nos da a comprender, mire, el ordo salutis. Cuando nosotros hablamos del ordo salutis, estamos hablando del orden de la salvación. Hay forma de ver el orden de la salvación tanto en arminianos, semipelagianos, que son los católicos, y nosotros, los que nos llamamos calvinistas, en la historia. Y lo podemos ver en la vida de Ruth, y lo podemos ver en la vida de muchos creyentes. Recordemos que está la elección de Dios. Dios había elegido a Ruth. Eso no es que Ruth quiso y por casualidad Ruth llegó. No, 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 no. Dios había elegido a Ruth. Y Dios la había elegido con un propósito para hacer la línea del Mesías. Porque Ruth perteneció a la línea del Mesías. Dios la había elegido. Y vemos que también hay un llamamiento externo en la vida de Ruth. Cuando Noemí, juntamente con su esposo Elimelech y con sus hijos, estaban en Moab, de alguna forma le había enseñado las escrituras a Ruth y a Orfa. Entendamos que Ruth tuvo mayor entendimiento y Dios obró en ese llamamiento externo hasta el punto que fue eficaz en su corazón, de la misma forma que no pasó en Orfa. Orfa sí quiso devolverse a su nación. Ruth, Dios estaba obrando y vemos cómo de qué forma Ruth tenía un entendimiento de la palabra y llegó de alguna forma que vemos la conversión de Ruth. Y Ruth, ella misma dice: yo elijo por Dios, elijo el pueblo de Dios, elijo el pacto. Y es claro que hay una conversión, es claro que hay una regeneración en Ruth, es claro que hay una justificación por medio de la fe. Y después ella es adoptada en el pueblo del pacto. Eso se ve claramente ahí. Se ve claramente de la forma como sucede en Ruth. Y vos habla del favor que Dios había mostrado con Ruth. Aquí no está hablando de una salvación por obras. Aquí no está hablando de que Ruth demuestre que fue en su propia capacidad, como lo hemos dejado claro. Dios ya estaba orando en Ruth y lo que Ruth está manifestando era por gracia de Dios. Era por gracia de Dios que Ruth se estaba comportando de esa forma y Ruth mostraba honorabilidad ante Noemí. Ruth mostraba de una forma un servicio, mostraba una devoción, pero era porque Dios estaba obrando en ella. ¿Sí? Hay que entender aquí algo, y es que jamás la salvación, ¿me entienden ahí? ¿Me están escuchando ahí? Sí, sí, es que se queda como que se quedó un poquito pegado, pero por ahí me entienden bien, ¿cierto? Listo. Hay que entender aquí algo. Nunca hay salvación por obras. Los judíos en el tiempo de Jesús creían que la salvación era por obras, pero nunca la salvación ha sido por obras. Nunca. No obstante, vemos que la salvación sí es por gracia y que si hay unas obras que nacen de la fe, como dice Santiago.
que si hay una obediencia que nace de la fe, que si hay un cambio de conducta que nace de la gracia, claro. Y aquí lo vemos ver, claro que hay obras. Y hermanos, y en este tiempo es necesario comprender eso, y es que estamos en un tiempo donde se necesita mostrar lo que realmente es la iglesia. Yo les había dicho en estos días que vamos a pasar un tiempo duro, no sé. Igual la iglesia tiene que preparar para los tiempos duros. No sé qué va a pasar de aquí en adelante, hermanos. No sé cómo va a estar la situación, pero yo se le he venido diciendo desde hace 8 días. Tengan ustedes, hermanos, presente a sus hermanos en la fe. Ayudémonos los unos a los otros. Si usted recibe más que otros, esté dispuestos a ayudar, a colaborarse entre los demás, porque así es la forma como la iglesia primitiva se colaboraba. Recordemos que la iglesia primitiva tuvo un tiempo de bastante necesidad, de bastante pobreza, que entre los hermanos de otros lugares se ayudaban a sí mismos. Estemos pendientes de nuestros hermanos, pendientes de las necesidades de los hermanos, porque esa es la verdadera razón de la iglesia. Estemos pendientes porque no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, hermanos, y entre iglesias nos tenemos que ayudar los unos a los otros, y ahí es donde también vamos a mostrar, mire la forma como Ruth se comportaba con Noemí. En el momento de angustia, en el momento de tribulación, en el momento de una presión fuerte, Ruth fue honorable y estuvo dispuesta a ayudar por Noemí, porque era porque Dios también había orado en ella. Y estamos dispuestos a ayudarnos porque esa es la realidad de la iglesia. Este es el tiempo donde la iglesia se debe mostrar como lo que realmente es la iglesia, y somos hermanos. Así como cuando uno está pendiente de los familiares de uno, también debemos de estar pendientes de nosotros mismos. Por eso es importante que ese consejo lo hemos venido hablando desde hace 8 días, porque como les digo, hermanos, apenas estamos entrando en un inicio de esto. No sabemos qué va a pasar. Entonces, vos me empiezas a decir a Ruth que no había sido en vano, que no había sido en vano que ella misma se viniera a refugiar a Dios, y que era Dios también el que había orado con ella, y porque es que nunca va a ser en vano refugiarnos ante Dios. Nosotros estamos refugiados, nosotros extranjeros, gentiles, bajo las alas de Dios. Hemos sido hechos hijos, pertenecemos a la familia de Dios, al pueblo de Dios. El título de la segunda parte: Ruth se siente indigna. Qué pena, a mí también se me ha olvidado. Ruth se siente indigna. Entonces, miremos de qué forma hay obras que nacen de la fe, y es por la gracia de Dios. Entonces, no es en vano, hermano. Nosotros no vamos a hacer en vano, en vano, en vano. Y hay muchas personas que creen que de pronto ese versículo y se puede malinterpretar. Es muy cierto lo que dice Emerson, ¿cierto? Una mala enseñanza que puede malinterpretarse como la salvación por obras, o que uno tiene méritos para que Dios lo salve a uno, y realmente méritos no hay. O sea, las obras que nacen de la gracia es porque Dios está obrando en nosotros. Nunca veamos que lo que hay en nosotros, que nos permite ser devotos, que nos permite ser mucho más llevados a ayudar a los demás, no es por nosotros, hermano, es porque Dios obra en nuestras vidas. Ahí debe ser. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Primero, nosotros no merecíamos nada, ni por herencia, ni por raza, ni por ubicación. Lo que recibimos es solamente por gracia. Probablemente nosotros nunca vamos a conocer Israel, probablemente otros sí, pero nosotros no teníamos nada, ni herencia, ni raza, ni ubicación. Lo que tenemos y somos hechos parte del pueblo de Dios es por gracia, porque todo viene del pueblo de Israel. Recordemos que en Romanos dice, del pueblo de Israel viene nuestro Salvador, del pueblo de Israel viene la palabra, del pueblo de Israel vienen los pactos, del pueblo de Israel viene todo eso, pero lo que recibimos es por gracia. Punto 3, y el punto último, que es este punto 3. Ruth es tratada como una más del pueblo. Lo vemos. Ruth no merecía eso. Ruth era una extranjera, pero Ruth viene a ser tratada como una más. ¿Me escuchan ahí bien? Que se pegó como un poquito. ¿Me escuchan bien? Listo. Entonces Ruth viene a ser tratada como una más del pueblo. Vamos a Ruth capítulo 2, versículo 13 al 16. A leer estos últimos versículos. Ruth capítulo 2, versículo 13 al 16.
Recordemos que este libro de Ruth lo escribió Samuel, probablemente, ¿cierto? Estamos ubicados en el tiempo de los jueces. Ruth capítulo 2, versículo 13 al 16 dice: miren cómo ella vuelve a reconocer que había hallado gracia. Es que mire que la palabra gracia no es solamente el Nuevo Testamento, hermanos. En el Antiguo Testamento, recordemos que el pacto de gracia se revela desde el Antiguo Testamento progresivamente, hasta que tenemos un mayor entendimiento en el Nuevo Testamento. 13 al 16 dice: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Miren el reconocimiento que hace Ruth de esta realidad parecía a la que hizo la cananea. Y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí, mire vos cómo la llama, y la hace parte de la mesa. Recordemos que los judíos no acostumbraban a comer con extranjeros. Y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y mire Boaz cómo él mismo la atiende. Y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Mire que esa palabra le sobró también es muy importante. Luego se levantó para espigar, y mire lo que Boaz manda a sus criados, diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, o sea, no la vayan a tratar como extranjera. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Ruth sabía que había hallado gracia. Hasta ella misma, que lo posible sea Dios permitiendo que lo posible, esa gracia pueda permanecer. Y mire que aquí hay algo que también debemos de entender entre lo que es justicia y entre lo que es gracia. Justicia es lo que todos merecemos, hermanos. Todos los seres de este planeta Tierra merecemos justicia, porque somos pecadores y ante Dios somos declarados culpables. Merecemos el fuego eterno, merecemos la ira de Dios. Gracia es lo que no merecemos. Y no merecemos ser declarados justos, y somos declarados justos por medio de Cristo Jesús. Somos culpables, pero ahora somos declarados justos. Justicia es lo que merecemos. Gracia es lo que no merecemos, y nosotros no merecemos lo que tenemos ahora, hermanos, de ser hechos llamados hijos de Dios. Sigamos avanzando en ese versículo. Esta gracia, mire lo que trajo esta gracia, y ya vimos que se manifestó en que ella misma se sentaba con los otros judíos, que ella misma comía con otros judíos, que hacía parte de los criados, pero también se manifestó en que la propia Ruth dijo que esa gracia que Boaz había manifestado ante ella había traído consuelo y fortaleza en su corazón, porque es que la gracia y la misericordia de Dios trae consuelo y fortaleza a nuestras vidas. Cuando nosotros nos centramos en Dios, cuando nosotros, como hemos venido hablando, nos centramos en las perfecciones de Dios, eso trae gracia y consuelo sobre nuestras vidas. Yo les dije hace 8 días una frase que es muy utilizada por los pastores de la prosperidad, y dice: es que después de las tinieblas y después de las angustias viene la paz. En muchas ocasiones la Biblia no dice eso. La Biblia dice: Dios nos va a dar paz en medio de las situaciones fuertes, en medio de las angustias. Y entonces no esperemos que se terminen las situaciones fuertes para tener paz. Dios nos da paz en medio de las situaciones fuertes. Entonces debemos de comprender también que la misma actitud que tuvo Ruth la debemos tener nosotros. Nosotros no lo merecemos, nosotros no somos dignos. Nunca veamos esta salvación, nunca veamos la salvación, esta comprensión, la regeneración, ser parte del pueblo de Dios como algo que merecíamos. Y es por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús que hay refrigerio, que hay aliento, que hay paz en nuestro corazón. Y si hay una diferencia, como viven las angustias, las personas que están en el mundo, como viven las angustias los creyentes. Porque es que nuestras ansiedades, nuestras tribulaciones, tenemos que descansar en Dios. Y Él nos va a dar paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vemos que Ruth nuevamente habla que se sentía indigna, pero de qué forma ella comía juntamente con los del pueblo y era tratada como una más. Yo les vuelvo a decir algo acá: los judíos nunca comían, hermanos, con un extranjero. Entiendan esto. O sea, lo que estaba sucediendo ahí era solamente parte de la gracia, era la gracia manifestada en Ruth. Los judíos no comían con extranjeros. Mire el caso, miremos una ilustración del caso que comenta Pablo en el libro de Gálatas.
de cómo un Pedro, siendo judío y teniendo un entendimiento de la gracia de Dios en el misterio que se había manifestado de que tanto judíos como gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios, cuando ellos estaban fuera de Israel, Pedro comía juntamente con los gentiles todo y normal, y él se sentaba con los gentiles, pero cuando llegaron personas de Israel, judíos convertidos, que querían judaizar el cristianismo, cuando llegaron donde Pedro estaba, que me parece que es Antioquía, se sentó y Pedro se apartaba de sentarse con los gentiles. Y Pablo lo reprendió. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Porque era digno de reprender. Y le decía, ¿cómo es posible que cuando no estaban los judíos vienen y coma con los gentiles, pero ahora que vienen los judíos convertidos se aparta de ellos? Y Pablo lo reprende fuertemente, porque si era la actitud de los judíos. Pero por la gracia de Dios nos sentamos a la misma mesa, judíos y gentiles por igual, y hacemos parte del pueblo de Dios. Comían y tenían los mismos privilegios, no había ningún privilegio menos ni un privilegio más. Le había ofrecido el sustento porque eran parte y era parte de una hija de pacto y Dios estaba obrando en ella. Recordemos, y lo vuelvo a decir, como dice Juan 1:12, nadie puede ser hijo de Dios por su propia iniciativa. Propio Juan 1:12 dice que a los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente podemos ser hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Y eso es una ofensa para la humanidad. Se llama la ofensa del evangelio, que las personas, que la humanidad crea que solamente hay salvación en Cristo Jesús, porque la gente quiere que exista 1000 formas de ser salvos, y la Biblia dice solamente hay uno, por medio de Cristo Jesús. Y Ruth también fue salva por medio de Cristo, porque es que la salvación ha sido igual en todas las edades, por medio del pacto, de la promesa, por medio de esa promesa que se predica desde Génesis 3:15. Miremos Efesios 3, versículos 5 al 6. Hemos estado leyendo bastante Efesios. Efesios capítulo 3, versículos 5 al 6. Ya vamos a terminar, hermanos. Efesios capítulo 3, versículos 5 al 6. Un momentito, porque es que está ahí. Efesios 3, 5 al 6 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cuál era el misterio? Que los judíos y gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios. Como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y es que en el Nuevo Testamento se dio a conocer ese misterio. Que los gentiles son coherederos, o sea, igualmente herederos que los gentiles que fueron salvos, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, somos coherederos, somos copartícipes, somos parte del pueblo de Dios por medio de Cristo Jesús. Es una gran realidad. Lo mismo pasó con Ruth, no pasó de una forma diferente. La salvación nunca ha sido diferente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Miremos, ¿qué podemos aprender de esto? La actitud de Ruth, humilde, indigna. ¿Qué actitud tenemos que tener nosotros con respecto a la salvación? Humildad. Entender que nunca merecemos esto. Y lo único que podemos expresar es gratitud y gracias a Dios, que Él sigue obrando en nosotros. ¿Y sabe cómo termina esta porción? Dios no le dio solo lo que necesitaba. Hay personas que reciben ayuda y se le da lo que necesitan. Mire los versículos cómo aclaran que Ruth recibió más de lo que ella esperaba. Ruth recibió sobreabundancia de lo que ella esperaba. Y la porción siguiente, dentro de 8 días, vamos a ver que ella recibió de una forma abundante que hasta Noemí se sorprendió de todo lo que ella había recibido. Es porque cuando venimos a Cristo Jesús, las misericordias espirituales, también como habla Pablo en una porción en una de sus cartas, o sea, los gentiles sobreabundamos en las misericordias de Dios. Recibimos más. Ustedes saben que recibimos más que lo que tuvo Adán. Adán era inocente hasta que pecó. Ahora nosotros somos declarados justos. Los judíos del Antiguo Testamento tenían una revelación parcial. Ahora nosotros tenemos una revelación, el canon completo, los 66 libros. Tenemos más. Nosotros recibimos sobreabundancia, hermanos, espiritual. Que pronto no lo veamos y creemos que recibimos de Dios migajas, es mentira. Nosotros recibimos espiritualmente y nosotros tenemos que centrar en lo espiritual más de lo que nosotros merecemos.
y sobreabundamos en misericordias de parte de Dios. Cristo nos da más de lo que podemos imaginar, así creamos que nos da menos, más de lo que podamos imaginar. Entonces, ¿qué aprendemos de ese tercer punto? Que la gracia nos muestra las abundantes misericordias de Dios ante un hombre que solo merece juicio. La palabra de Dios y nuestro Señor Jesús puede satisfacer plenamente el corazón del hombre, y lo que nosotros necesitamos es el Cristo bíblico y esas realidades espirituales en nuestras vidas. Porque no podríamos pertenecer de otra forma al pueblo de Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Amén. Y somos acercados es por su gracia y recibimos más de lo que merecemos. Somos parte del pueblo de Dios y recibimos todas esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar ahí, hermanos. Vamos a terminar ahí, vamos a orar y nos vemos mañana a desconectar para dar los anuncios, por favor. Van a desconectar. Vamos a orar. Esta porción del libro de Ruth nos lleva a entender la necesidad que tenemos de Cristo. Recordemos que si predicamos el Antiguo Testamento sin ver a Cristo, de verdad solamente sería moralismo, hermanos. Entonces vamos a orar. Se está deteniendo esto bastante, pero bueno, vamos a orar. Pero yo aquí paro la conferencia. Un momentico, hermanos. Yo paro aquí la conferencia. Que la estoy grabando, entonces yo nomás estoy grabando la predicación.